Amigos, estamos en la Parashá Tzav y vamos a ver justamente en Vaikra, en el libro de Levítico, del capítulo 6 al capítulo 8. Y yo te pido que puedas estarlo viendo en tu casa, orando, pidiéndole al Eterno que te vaya revelando, que te vaya mostrando, que te vaya hablando cómo aplicar estos principios tan profundos y tan lindos. Siempre leyendo entero la porción designada para que puedas absorber todo el caudal de principios y de luz que tiene la Parashá para con nuestra vida. Vamos al versículo 2 del capítulo 8 y lo primero que te quiero mencionar es el ejemplo de un sacerdote, cómo desciende en los hijos. Dice el versículo 2, toma a Aarón y a sus hijos con él. Aarón y a sus hijos con él. Cómo Dios está interesado en que la bendición comience lógicamente en los padres en un momento y luego descienda hacia los hijos. Una cuestión de un Dios generacional, ¿sí? Como así también se presenta el Eterno, y muchas veces ustedes lo van a ver en la Torá, que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Un Dios de generaciones a generaciones para poder perpetuar lo que es la enseñanza. Una cosa es cuando hay un maestro, ¿sí?, que se acerca a los talmidim y les explica la Torá, pero ¿qué impacto tiene cuando ese mismo maestro es nuestro papá físico, ¿no? Padres a hijos, hijos a nietos, como así lo dice el Salmo 128, y bendígate Jehová y bendiga a los hijos de tus hijos, ¿no? Hasta la tercera, cuarta generación. Como es una bendición que esta palabra pueda trascender en las generaciones. Entonces, Dios no solamente tuvo una intención de llamarlo a Aarón, sino de formar a su familia como una familia sacerdotal. ¿Te acuerdas esa hermosa expresión? Mas mi casa y yo serviremos al Señor, así está escrito. Luego, en el versículo 4, habla, ¿sí?, de cómo ellos como familia aprendían de una voz. Qué bueno cuando una familia escucha una fuente específica. A veces tenemos dentro de la familia una persona que está en desacuerdo, que pelea por la espiritualidad del otro, el otro pelea con la espiritualidad del otro. Sin embargo, vemos acá en el versículo 4 que dice: hizo pues Moisés como Jehová le había mandado, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Hay varios estudiosos y exégetas que dicen que los reunía por familia, en la puerta del tabernáculo, que era el lugar de reunión, el lugar de adoración, el lugar de sacrificio. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen entender la idea de la importancia de aprender de una fuente. Es decir, uno cuando está enseñando la Torá, en el caso que enseña la Torá, la escritura, la intención de la palabra, como dice el libro de Nehemías, poniendo intención en lo que se está estudiando, en lo que se está leyendo, lo que se está enseñando, no solamente influencia a una persona, sino también a las personas que estén detrás de esa misma persona que tenemos. Uno nunca sabe en quién terminará una palabra que uno le soltó a alguien. A veces la gente dice: yo no le voy a enseñar nada a esta persona, no se vale la pena, pero no sabe que a lo mejor esa persona también luego va y le dice esa enseñanza a otra persona, y termina la tercera persona en recibirlo siendo mucho más fructífero que ese que nos escuchó. ¿Cuántas veces hemos visto estos casos? Entonces, ¿cuántos principios acá ya estamos viendo solamente en 2 versículos? ¿Sí? El Dios que quiere trabajar a nivel familiar, en las generaciones, para que los padres puedan enseñarle a los hijos, ¿sí? Pero también una familia unida aprendiendo. Dice que aprendían del ejemplo. Los comentaristas y sabios de la Torá hablan de que estas familias iban y querían seguir el ejemplo de Moisés Rabenu, Moisés, nuestro maestro. Y luego comienza el versículo 13 a decirnos algo muy importante también, que habla de las túnicas. ¿Te acordás de la túnica? ¿Te acordás como José, Yosef al-Sadik, José el justo, dice que el padre le había hecho una túnica? ¿Te acordás del significado de la túnica, que lo habíamos dado ya en una parashá? Habíamos hablado de que esos colores hablaban de virtudes,
¿sí? Y había un orden de los colores que hablaba de ciertas virtudes que el padre impartía sobre sus hijos. Justamente acá dice el versículo 13 en la Torá, dice: después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y les ciñó los cintos. Las túnicas, es decir, estos muchachos, por ser de una familia que seguía a Dios, ya no podían vestir igual. Tenían túnicas sacerdotales que los identificaban como personas de Dios. Qué bueno cuando también incluso la vestimenta, que ya lo dimos en otra para allá, la vestimenta, ¿sí? La vestimenta expresa que hay temor de Dios. Mucha gente, como lo dije en esa para allá, dice: no, Dios ve el corazón, no importa. Bueno, Dios ve el corazón, ciertamente, pero los hombres no son Dios. Los hombres lo ven el corazón directamente. Por eso estaba también la vestidura sacerdotal en cada caso. Habíamos dado la referencia de que Yeshua utilizaba un manto sin costura, un manto caro, un manto de oficio sacerdotal. Es decir, sin ser sumo sacerdote, claramente, pero explicando la Torá, estaba vestido de una forma decorosa, como aparece tantas veces en la Torá esta expresión. Los hijos heredan la túnica de los padres, ¿sabías? Pensá eso. Túnica que nos habla de virtud, de conducta y de trascendencia. Virtudes, ¿sí? Conducta y trascendencia. Los hijos terminan heredando esas túnicas. ¿Cuántos hijos terminaron siendo fuertes en el reino? Personas que amaron a Dios, que llevaron la luz del Creador, la luz de la Emuná, el testimonio, el mensaje de Yeshua. ¿Por qué? Porque sus padres eran personas de oración, que los formaban en amor, y esa túnica que en un momento llevaban los padres, en un momento luego lo llevaron los hijos. Tremendo. Qué hermoso es eso, qué hermoso es eso. Y así llegamos también al versículo 15, que nos habla de la conciencia de expiación. ¿Por qué? Porque los padres tienen que enseñarle también a los hijos la necesidad del perdón divino. Ustedes saben que a veces hay un desequilibrio, porque parte de la cultura moderna, con un afán de subirle la autoestima, si esto pudiese hacerse desde afuera. Hoy se entiende y se sabe que no, la autoestima justamente es autoestima, pero muchas veces en algunos países de Europa, en Estados Unidos, también en Norteamérica, se decía que había que decirle a los hijos que eran especiales, que eran únicos y que eran los mejores. ¿Para qué se hacía eso? Para que ellos tuvieran confianza en la vida, que fueran fuertes. ¿Y qué terminaba pasando con este experimento que tanto se habló? En la década del 80 pasó esto. Habían algunas escuelas de sociología que hablaban de eso, ¿sí? De que había que decirle que eran los mejores, los más perfectos, que no había nadie como ellos, que eran intachables. Después salían a la vida y la vida les mostraba que no eran los mejores, que había muchas personas capaces, que el mundo era más grande y que ellos no eran los emperadores de esa pequeña realidad que los padres pretendieron darle para hacerlo sentirlo seguro. Y que además salió en el efecto inverso, porque ellos, al luchar con un mundo duro, hostil y dificultoso en algún sentido, como así lo ve la mentalidad occidental, terminaban esos chicos con la estima totalmente destruidos, retraídos y hasta queriendo regresar al lecho paterno-materno, porque le tenían miedo a un mundo cuando le habían prometido a ellos que ellos podían hacer y deshacer porque eran perfectos. Salieron afuera y nada de eso pasó. Bueno, Aarón les enseñaba a sus hijos la consecuencia de los errores del ser humano y que debían expiarse, debían repararse, no es correcta la palabra pagar, pero debían repararse. La palabra teshuvá, que ustedes conocen como arrepentimiento, ¿sí? Y también, como lo dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto nos lleva entonces al último versículo que nos habla de la sangre. Sin derramamiento de sangre, dijimos recién, no hay remisión de pecados, ¿sí? Y dice el versículo
23, que Moisés con la sangre la puso en 3 lugares del sacerdote, en el lóbulo de la oreja, ¿sí? En el pulgar derecho y en el dedo del pie, dice así. Qué extraño, ¿por qué? Qué forma tan extraña de consagrar y de ungir prácticamente a un sacerdote, a un siervo, a una persona que se va a dedicar a Dios. Una dedicación de una persona que se va a dedicar justamente a las cosas de Dios. ¿Por qué esta sangre ahí? Bueno, el oído tiene que ver con eso, con lo que la persona escuche siempre, tenga en cuenta que tiene que escuchar cosas que van en consonancia justamente con la humildad y con el hecho de saber que nosotros necesitamos expiación, nunca endulzar el oído. Seréis como dioses, sos Dios, tú eres Dios directamente, no necesitas del Creador. Tú puedes hacer todas las cosas sin nada, como tanto se hace hincapié en eso ahora. No, nuestro oído humilde, la sangre de la expiación justamente, para que cuando nosotros escuchemos, ¿sí? Como Yeshua también lo dijo, el que tenga oídos para oír. El oído para oír se da cuando este oído está entrenado. ¿Sí? Un oído entrenado, que no permite la grandilocuencia hacia sí mismo y hacia los demás. Sabe que el libro de Proverbios claramente dice que el impío lisonjea a su prójimo. Ahora, el impío es impío, pero el problema es que el prójimo se lo cree a veces. ¿Sí? Y una vez que el prójimo cree, se ensoberbece su corazón y luego viene tropiezo, como así está escrito, cuando antes de la caída viene el ensoberbecimiento del corazón. Un oído entrenado, ¿sí? Número 2, el pulgar. Esto nos caracteriza a los seres humanos, tener el pulgar opuesto para poder agarrar, decimos acá en Argentina. Un término no muy usado en toda Sudamérica, pero acá decimos agarrar, como si tuviésemos garras, tomar firmemente los principios de la Torá. ¿Sí? No ser livianos, lo escuché, me pareció lindo. No, tendrá que estar en nuestros oídos, entrenarnos el oído, estar dispuestos a no movernos de las doctrinas que sabemos que son verdaderas, de la doctrina verdadera que es la doctrina de la palabra de Dios. ¿Sí? Como Pablo también decía, no dejando moveros de la verdad que ya os hemos entregado también, que no sean fáciles de mover. Y también dice, no llevado por doquier de cualquier viento de doctrina, no, sino personas que se afirman. Y la tercera parte donde dice del dedo del pie. Claro, ¿qué era el pie? ¿Sí? ¿Qué era el pie? Para avanzar, para concretar. El pie es símbolo de eso, de concretar. Entonces, no solamente que yo escucho y me aferro a la verdad, pero tengo que ponerla por práctica. Tienen que marcarme un camino esas verdades, porque si no las practico, terminan siendo simplemente letra muerta, ¿sí? Porque la letra mata, más el ruach, ¿sí? Da que Jaim vivifica. Y esa fuerza vivificadora del espíritu solamente viene cuando la persona pone por práctica las mitzvah, los mandamientos. Por eso también dice la Escritura que los hombres no serán juzgados por lo que se les ocurrió, ¿sí? Sino por sus obras. Allí serán evaluados, adin la palabra, por sus obras, las obras que están relacionadas a ese pie que va poniendo por práctica lo que va aprendiendo. Que Dios les bendiga, podamos ser personas que llevamos la Torá a la luz a nuestra familia, poder aprender de personas que son personas que aman la Torá, que la conocen, que nos enseñan la Torá como corresponde, siempre con la conciencia de humildad, para poder aferrarnos a lo que Dios nos va enseñando, para poder ponerlo por práctica. Que Dios les bendiga ricamente.